YouTube y Facebook no tengo derecho al autor de música, no tengo derecho a la música de fondo, amén. Así que en esta hora, ¿verdad? Vamos a explicar, hermanos. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Gracias a todos los que van a ver este video en este momento y a los que más adelante van a ver este video. Gracias a los que van a compartir, amén, esta bendición con un familiar, con alguien que necesite la palabra, hermanos, amén. Dios bendiga a los que se están conectando y a los que se van a quedar desde el principio hasta el fin. Y a los que se van a ir, Dios me los bendiga también, amén. Así que vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, ata, sujeta todo satanista, todo demonio, toda interferencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Quiero compartirte lo que el Señor ha hablado a mi vida, amén. Hay tres tipos de procesos. Uno, el proceso donde el mismo Dios, aleluya, el mismo Dios te lleva al desierto. O sea, que es el mismo Dios quien te pone en ese desierto para que tú comiences a ser procesado. Amén. 2, donde Satanás te pide para zarandearte. Amén. Y 3, el proceso porque hay un pecado. Amén. O has cometido pecado o hay un pecado oculto. Amén. Con esto vamos a empezar en el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, en Mateo 4:1. Aleluya. Vamos a buscar la palabra. En Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó. Después tuvo mucha hambre. Y en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras, conviértete en pan. Y ya ustedes saben todo lo que Jesús respondió y lo que aconteció más adelante. Este tipo de proceso es donde el mismo Dios te pone en el desierto. Amén. Este tipo de desierto es cuando Dios está anunciando tu ministerio. Aleluya. Cuando Dios te está anunciando que algo grande viene para tu vida, pero necesitas ir al desierto. Aleluya. Rebes Turikenda la vasalla, para que tú puedas aprender lo que Dios tiene para tu vida, para que tú puedas administrar lo que Dios te va a entregar más adelante. En este tipo de desierto es donde tú vas a aprender a confiar plenamente en Dios. Es donde tú vas a aprender a enfocarte en Él. Es donde tú vas a poder echar raíces, aleluya. Y vas a poder echar raíces tan grandes que ni la prueba, ni las dificultades, ni lo porvenir te van a apartar del amor de Dios. Porque en el desierto es donde tú vas a conocer a Dios. ¿Cuántos están pasando un desierto? Tenemos que saber diferenciar, hermanos, cuando es un desierto que viene de parte de Dios. Aleluya. Cuando es lo que decía, ¿verdad? Que Satanás ha pedido para zarandearnos. Y cuando es un proceso por un pecado. Tenemos que saber diferenciar estas tres cosas. Amén. Si tú estás pasando, mira, si el mismo Dios te ha llevado al desierto, ¿qué es lo que trae esto? ¿Cómo puedes diferenciarlo? Este tipo de desierto es cuando Dios está anunciando tu ministerio o tu restauración espiritual. Amén. Porque a veces en el camino, en el caminar del evangelio, a veces hay debilidades, a veces hay cansancio, a veces sientes que tu fuerza ya no das más y sientes que ya no puedes seguir. Y Dios tiene que restaurar otra vez, aleluya, tu vida espiritual. Tiene que restaurar tu comunión con Él. Tiene que restaurar ese ministerio de alabanza que has dejado a un lado. Tiene Dios que restaurar ese ministerio de la palabra, aleluya, que has dejado a un lado. ¿Por qué? Porque tal vez te sientes cansado, te sientes dañado. Porque han pasado ciertas circunstancias en tu vida, porque las pruebas, las dificultades han hecho que tú mengues.
Entonces en el desierto, óyeme bien, es donde Dios te va a enseñar, donde Dios te va a volver a levantar, donde Dios te va a mostrar que Él es el que da el maná. Aleluya. En el desierto no te vas a morir de hambre. En el desierto es donde Dios haya manso lima kenda la vasaya, te va a mostrar que Él está contigo, que tú tienes que aprender a confiar en Él, que aunque tal vez en este momento no tengas nada que comer en tu mesa, que aunque tal vez en este momento estés pasando una enfermedad dura y tú dices, Señor, pero tú sabes que yo te estoy sirviendo, tú sabes que yo estoy intentando agradarte en lo que se puede, en lo que cabe tu palabra, intento reconciliarme contigo, pero hay un espíritu de enfermedad que está atacando tu vida. Sabes, cuando Dios va a entregar dones, talentos a las personas, a los cristianos, aleluya, Dios nos hace pasar por un desierto para activar esos dones, para activar esos talentos. Cuando hay un talento de sanidad que Dios va a entregar a la persona, Dios te hace pasar por un proceso, aleluya, donde tal vez tú te vas a enfermar, donde tal vez puedas llegar a tener un cáncer, donde tal vez puedas llegar a tener una alergia en tu cuerpo, donde tal vez puedas llegar a tener una lepra. Pero no es un juicio que viene de parte de Dios, sino que es un desierto para que tú entiendas el poder de Dios. Pero te vas a sanar, Dios te va a libertar, para que tú después levantes a otros, para que tú después hables de otros. Y aún, mira, cuando tú estás en el desierto, hay momentos que Dios te va a mandar a que aconsejes. Tú vas a estar en tu dolor, vas a estar en tu desierto, pero Dios te va a mandar personas para que tú las aconsejes. A veces, tal vez en las áreas donde tú estás peleando, donde todavía está el gigante peleando contra tu vida, pero Dios te va a mandar personas que necesitan de ti, necesitan que tú les des una palabra. Y tú dices, Señor, yo me siento peor que esa persona, pero es necesario que tú le digas lo que sabes, porque de eso se trata el desierto. El desierto es donde tú aprendes a depender de Dios, donde tú aprendes que el dolor no es más grande que el servicio que tú tienes hacia Dios. Aleluya. En la escasez ahí serás probado. Y te harán, en la escasez el Señor te hará un adorador. Porque Dios primero te va a meter en un desierto antes de que puedas llegar a ser zarandeado por Satanás. Porque en el desierto es donde tú vas a aprender a serle fiel a Dios. Es donde tú vas a aprender a adorarlo a Él. Es donde Él te va a enseñar como un bebé a cómo tienes que caminar. Y si se te ha olvidado cómo caminar en su presencia, cómo caminar en esas sendas antiguas, aleluya, Él va a volver a enseñártelo una vez más. Porque el desierto es para dos cosas: para llamar lo que estaba muerto, para resucitar lo que estaba muerto y saber que en ese desierto va a florecer. Había una hembra que fue rechazada y se fue al desierto, y ella pensaba que iba a morir en ese desierto. Y cuando ella iba con su hijo Ismael, dice la palabra que se le aparece el ángel y le dice: tú no morirás, ni tampoco tu descendencia, porque yo te haré madre de multitudes, y tu descendencia será multitudes sobre la tierra. La promesa se cumplió. El pueblo de Ismael son el pueblo de los arabitas, amén, de los musulmanes que hoy en día están
Y por eso pelean la tierra prometida, por eso pelean la tierra de Israel ellos. Porque ellos saben que hay una heredad, amén, saben que hay una promesa. Pero la promesa Dios no se la entregó totalmente a Ismael, sino que se la entregó al pueblo de Israel. Entonces tenemos que entender cuál es nuestra legalidad en Dios. Nosotros somos hijos legítimos de Dios. Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él nos hace nacer de nuevo. Nos sella con el poder de su Espíritu Santo y nos da lo que se llama la vida eterna. Y entonces ahí es donde cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, comenzamos a entender los propósitos de Dios. El desierto, cuando tú empiezas a caminar con Dios, no es fácil, pero ahí es donde tú te vas a encontrar con Dios, ahí es donde vas a tener un encuentro con Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la palabra del Señor, que el pueblo de Israel sale. El pueblo de Israel dice que el Señor le dijo, te vas a ir al desierto y yo te enseñaré que yo soy Dios. Dice la palabra que en el desierto el Señor mandaba el maná. En el desierto hacía brotar el agua. Porque cuando tú piensas, ay, amanso queiro, que no tienes nada. Cuando tú decides dejarlo todo por el Señor, y amanso, la vasalla kenda, Él será tu proveedor. Él será el que te va a ayudar. Pero tú dirás, ¿cómo lo hará el Señor? ¿Cómo me va a proveer? ¿Cómo? Mientras tú te metas en ese desierto y lo comiences a conocer, entonces entenderás que Él es Jehová Rafa. Mientras tú te comiences a dejar guiar por Él, entonces entenderás que Él es Jehová Nisi. Mientras tú te enfoques en Él, entonces tú entenderás que Él es Jehová Jireh. Mientras tú te enfoques en Él, entonces tú lo conocerás como el Abba Padre, como el Padre que nunca tuviste. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque tu familia te dejare, yo jamás te dejaré, dice el Señor. Yo estaré contigo en la angustia y en la enfermedad. Yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Y yo no te dejaré, dice el Señor, no te desampararé. Estaré contigo. Porque yo fui quien te metió en ese desierto, porque yo quiero que me conozcas. Yo quiero que tú te enfoques en mí, que no veas las olas altas que se han levantado, que no sientas esa resequedad que se siente en el desierto. Porque sabes, cuando estamos en el desierto que es puesto por Dios, van a haber opresiones. Aleluya. Cuando tú estás en el sol, tú te agitas. Cuando tú estás en el sol, se te baja la presión. Cuando tú estás en el sol, aleluya, kenda y amanso queiro, tu carácter fluye. Pero ahí es donde Él se perfecciona en tu debilidad. Mediante Él te va metiendo en proceso, tú vas entendiendo que no tienes que comportarte de esa forma y tú comienzas a menguar. Porque no es en tu fuerza, es en el poder de Él que tú vas a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Yo no sé cuántos se han desenfocado del propósito, del plan divino de Dios. Pero si Dios te está pasando por un desierto que es provocado por Él, es para que tú vuelvas a Él, es para que tú vuelvas a esa intimidad, para que tú vuelvas a esa oración, a esa búsqueda, para que tú vuelvas a cantar esa alabanza, aleluya, que te hacía temblar. Es para que tú vuelvas a sentir esa presencia que te quita la aflicción. Por eso Dios te ha metido en el desierto. Por eso Dios te ha metido en el desierto, para que tú te vuelvas a enfocar en Él. Para que tú entiendas, aleluya, que Él es
quien está contigo. Y que aunque venga un ejército contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra torre fuerte y no temeremos. Porque en el desierto tú has aprendido lo que significa, aleluya, conocer a Dios. Yo no sé en qué área tú lo estás conociendo. Yo a Dios lo conocí como mi Padre cuando yo lo conocí la primera vez. Lo conocí como ese padre y esa madre que nunca tuve. Me demostró el amor a través de los hermanos, de las hermanas. Y eso me fue enamorando más de Dios. Eso me fue apasionando más. Porque yo vi que había un Dios que me amaba. Y me lo mostraba a través de personas. También me lo mostraba en lo sobrenatural. Yo recuerdo una vez que yo le pedí una señal a Dios y yo le dije: Señor, si de verdad yo tengo un propósito en ti, si de verdad yo voy a hacer algo en ti, porque a veces hay guerras internas, espirituales, que a veces eso hace que te desenfoques y tú no logres ver el propósito de Dios en tu vida. Aleluya. Yo recuerdo que esa vez yo le decía al Señor eso, porque yo me sentía mal. Porque a veces en las iglesias vamos a tener lo que se llama el trigo y la cizaña. No todo va a ser color de rosa. Van a haber dificultades. Y a veces esa cizaña va a querer ahogarte la fe. Va a querer ahogarte el propósito. Va a querer ahogarte, aleluya, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y te va a querer desenfocar. Pero es necesario que la cizaña crezca con el trigo. Es necesario que vengan ciertos problemas y ciertas dificultades a nuestra vida para que conozcamos al Dios que está con nosotros, al Dios que pelea cuando te vituperan, al Dios que pelea, aleluya, cuando hablan mal de ti sin justificación. Entonces yo recuerdo que estaba pasando una situación así, que se había levantado un espíritu, aleluya, de quererme botar, de quererme sacar del evangelio. Y yo le dije: Señor, si tú estás conmigo, si de verdad soy tu sierva, que cuando yo amanezca el día de mañana, aparezcan miles de pajaritos, le di, de diferentes colores aquí en el patio de mi casa. Y yo me dormí hablando con Dios. Y recuerdo que eran las 6 de la mañana. Cuando un pajarito toca la ventana, aleluya, ay, salama, kenda y amanso, y toca la ventana, era de esas ventanas francesas, y cuando él toca la ventana yo me quedo viendo y veo un pajarito, de esos chiquitos, hermanos, de colores, no sé cómo se llaman, pero vi que estaba tocando mi ventana, y cuando yo me levanto para ver, habían miles y miles y miles de pajaritos que rodeaban mi casa, en el patio, arriba, en los árboles. Y yo solo me puse a llorar y yo le decía: Señor, de verdad que tú estás conmigo. En el desierto donde Dios se va a mostrar a tu vida, a pesar de lo que estás pasando, de las dificultades. Él te va a hacer entender que tú eres su siervo, que tú eres su sierva y que Él está peleando por ti. Pero es necesario que acontezcan diferentes dificultades a nuestra vida para que nosotros conozcamos a Dios. El pueblo de Israel empezó a conocer a Dios. Empezó a conocer a Dios. Pero vamos a hablar de eso más adelante, de lo que pasó después con el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel no vio la tierra prometida? Los ancianos. Sino que solamente vieron la tierra prometida aquellos que creyeron. ¿Cuántos milagros había hecho Dios? Había abierto el mar. Había hecho columna de nube y columna de fuego. Había hecho caer maná del cielo. Dejó caer golondrices. Hacía milagros a través de Moisés.
Y aún así hubieron unos que se levantaron en contra del ungido de Jehová, a difamarlo, a decir que él no era de Dios y que Dios no estaba con él. Aún a la propia hermana, óyeme bien, de Moisés, Dios la puso con lepra, porque no creyó a la autoridad que Dios le había entregado. Porque a veces cuando hay una cierta confianza con un ungido, la gente le falta el respeto al ungido de Dios. Y ya no te ven como un ungido, sino que te ven como cualquiera. Pero ahí es donde Dios le mostró a Moisés que él estaba con él. No te rindas si la gente no cree en ti, si la gente te menosprecia. Es necesario pasar ciertas cosas para que nosotros crezcamos en el Señor. En el desierto puede ser que tengas problemas financieros, enfermedades, y conforme a lo que tú tengas serás tentado. Jesús dice la palabra aquí en Mateo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Mira, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Jesús había estado 40 días, 40 noches en ayuno. Y en ese tiempo el diablo se le acercó porque Jesús tenía hambre, tenía sed. Jesús sabía que el plan de Dios era salvar las almas y que él debía de morir. Pero el diablo sabía que Jesús tenía un reino y hasta le ofreció el reino. Le dijo: te voy a ofrecer todas las riquezas de este mundo. Te voy a ofrecer todo lo que hay aquí. Te voy a poner como el líder más grande si traicionas a Dios. Y él le dijo: no, Satanás, solamente a Dios servirás y solamente a Él lo seguirás. Vete de aquí, Satanás, y que el Señor te reprenda. Porque en el desierto es donde van a llegar tentaciones por una falta de algo con lo que tú estás peleando. Yo no sé, vamos a hablar de lo financiero. Si tú estás peleando con algo financiero, va a haber escasez, ¿sí? Tal vez Dios te está proveyendo lo necesario, pero tú sientes que no es en abundancia, que alcanzas a pagar las cosas, sales, como dicen, sales con lo que tienes que pagar, pero ya no tienes una abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Satanás te va a ofrecer, por ejemplo, a una soltera que está en un tiempo de escasez, está en un tiempo de prueba, está en un tiempo donde Dios te está procesando y hay una escasez en tu vida. Satanás te va a poner varones con dinero, te va a poner gente que te ofrezcan cosas, pero que no es el plan ni el propósito de Dios para tu vida. Todo lo que tú hagas en el momento del desierto, porque sabes, en el desierto tenemos que aprender a tomar decisiones, porque esas decisiones son las que nos va a hacer llegar al propósito o nos va a hacer fracasar. Pero si queremos nosotros cumplir el propósito de Dios, siempre dejémonos guiar por el Espíritu Santo y preguntémosle al Espíritu Santo. Él es nuestro amigo. Él es nuestro amigo, Él te va a escuchar, Él te va a hablar a través de un sueño, Él te va a hablar a través de un profeta, Él te va a hablar a través de su palabra, Él te va a hablar a través de una alabanza, en un rótulo Dios te puede hablar. Y te va a decir: esto no te conviene, tienes que alejarte de esa persona. Yo recuerdo cuando yo estaba soltera, pasé 7 años soltera sirviéndole a Dios. Y yo recuerdo que en el 4.º año se me presentó una situación bien difícil. Y recuerdo que en una azotea yo le decía al Señor: ¿será que tú me vas a dejar eunuca? ¿O será que me voy a casar, Señor? Le decía.
Y ahí fue donde Dios correspondió. Al siguiente día llegó una profeta sin yo decirle absolutamente nada. Me dijo, yo estaba orando y el Señor me mandó a que te dijera. Yo estaba afligida, hermano, porque yo decía, Dios mío, ¿será que me va a exhortar? ¿Me va a decir algo? Y yo, ay, amén, Señor, habla, aquí está tu sierva. Dije yo así, pero yo estaba afligida porque yo dije, ¿será que hice algo malo y me va a exhortar? Porque me dijo un poco seria ella las cosas. Y en eso, hermanos, ella me dijo, dice el Señor que te va a entregar un siervo, que ya lo tiene preparado para ti, que te va a entregar un varón, que vas a andar en misiones, van a ser misioneros, y ambos son profetas, me dijo. Ambos son profetas. Cuando el Señor me dio esa promesa, Satanás empezó a enviar, aleluya, personas que no convenían a mi vida. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que había un propósito. Satanás sabía que ya había un siervo para mí. Y él quería desviar ese propósito, quería apartarme. Y yo recuerdo que cada vez que alguien se me acercaba, yo oraba porque yo me acordaba de esa promesa. Por eso es bueno, mira, escuchar a los profetas. Y yo recuerdo que cada vez que alguien se me acercaba, yo le decía, Señor, ¿es tu voluntad o es tentación de Satanás? Porque en el desierto, cuando tú estás conociendo a Dios, Satanás te enviará tentaciones conforme a lo que tú estás pasando. Entonces yo recuerdo que yo le oraba al Señor y cuando yo le oraba al Señor, yo le decía, si no es tuyo, apártame. Y Dios me los apartaba, me los espumaba. Y yo empecé a guardarme más para Dios, a guardarme más. Y ahí fue a los 7 años cuando Dios dijo, ya es el tiempo. Ya es el tiempo, y hasta que, ¿verdad? Por misericordia nos conocimos con el siervo y nos casamos. Pero en el desierto es donde tú vas a tomar las decisiones, que son decisiones que van a ser para bien para tu vida o decisiones que van a ser para mal. Pero en el desierto es donde tú tienes que aprender a comunicarte con el Espíritu Santo y a decirle, Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Recuerdo que hasta me mandaba, porque yo siempre he sido procesada en la economía, y yo recuerdo que hasta me mandaba personas con dinero, con carros, con yates y aviones y de todo. Y el Señor me decía, no es mi voluntad. Es bonito, hermanos, comenzar con alguien. Fíjate que cuando nosotros con mi esposo nos casamos, cada quien tenía sus cosas. Pero el Señor permitió, óyeme bien, que perdiéramos todo para que volviéramos a empezar una vez más. Porque el Señor me dijo, yo quiero que lo que van a empezar lo empiecen juntos. Porque hay personas que están pidiéndole a Dios un esposo, pero le dicen, Señor, que sea rico, que me pueda mantener. No te digo que está mal, pero es bonito cuando a los dos les cuesta por igual. Cuando aún en el sometimiento espiritual a los dos les cuesta por igual, porque no va a haber competencia ni rivalidad. Como dice la palabra, vas a aprender a amarte en las buenas y en las malas, en todas las decisiones. Pero son procesos que Dios te va a hacer pasar. Ahora, en los desiertos, como te digo, es donde tú vas a aprender a depender de Dios. Me acuerdo una vez una profeta, porque yo le pregunté y yo le dije, ¿será que yo siendo viuda? Porque el pastor dice que no, que yo no me puedo volver a casar, porque el pastor me lo decía, usted no se puede volver a casar porque es viuda. Pero cuando yo leí la palabra y la palabra decía que los viudos sí se pueden volver a casar, yo le pregunté a una profeta y le dije, ¿será que Dios me puede dar un esposo? Y ella me dijo, así dice el Señor,
que cuando tú te enamores de Él, yo tenía como 1 mes o 2 meses de haberme convertido. Cuando tú te enamores de Él te va a entregar la persona con la que tú vas a estar. Pero mientras tú no te enamores de Él, yo no te lo voy a entregar, porque hay un ministerio grande en tu vida. Y para nosotros, hermanos, poder aprender a conocer a Dios, tenemos primero que enamorarnos de Él antes que tener un esposo. Yo no sé a cuántas solteras, a cuántos solteros Dios le está hablando. Yo le estoy hablando a general, a hombres y mujeres. Enamórate de Dios en el desierto. Enamórate de Dios en este tiempo de sequía. Enamórate de Dios en este desierto donde Dios te ha puesto, para que tú tengas un encuentro con Él, para que tú puedas conocerlo. Y cuando tú te hayas enamorado y dependas totalmente de Dios, Dios te va a poner la persona indicada, la persona que ya estaba predestinada para ti. Satanás, en los desiertos a veces, cuando tú no tienes un trabajo, Satanás quiere, ¿cómo explicarte? Ponerte negocios ilícitos o ponerte trabajos ilícitos, trabajos materiales. Estamos hablando de trabajos materiales. Yo recuerdo que cuando estaba soltera, yo era madre soltera, y habían trabajos que el diablo me enviaba, hermanos, qué terrible, de modelaje, de tantas cosas. Pero puro diablo enviándome trabajos, ganando bien, porque pues no me iba a hacer falta nada. Pero yo decía, yo amo a Dios y yo no le puedo fallar con estos trabajos. Y aún recuerdo yo una vez que yo le pregunté a una profeta, mire, le dije yo, fíjese que me ha salido un trabajo donde tengo que trabajar de lunes a domingo y no voy a poder venir a la iglesia. Y me dijo, recházalo, rechaza ese trabajo, porque eso va a hacer que tú te estanques y que el propósito que Dios tiene para tu vida no se cumpla. Recházalo, ya te va a salir un trabajo donde tú vas a poder servirle a Dios y trabajar en lo material. Y así fue. Dios empezó a abrir puertas. Dios empezó a tocar corazones de hermanas donde yo les iba a planchar, les lavaba ropa. Y tenía el tiempo para dedicárselo a Dios, para dedicárselo a mi hijo, para ir a la iglesia. Pero se requiere de esfuerzo. Amén, se requiere de esfuerzo. Porque mira, hermano, todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece. No podemos, aleluya, no sé cómo explicarte, estar cómodos. A veces hay cosas que nos van a costar y en el desierto Dios te va a enseñar eso. Que todo se requiere de un esfuerzo y a veces tú dices, Señor, ¿por qué a mí me lo demandas? ¿Por qué me demandas más a mí? Aquel se lo das rápido, al otro le hablas de diferentes formas, pero a mí me estás demandando más. Porque así como Dios te está demandando, es como Dios te va a bendecir. Ay, amanso Queiro, yo no sé a quién Dios le está hablando. Pero así, óyeme bien, como Dios te está demandando, así es como Dios va a bendecir tu vida. Por eso Dios te está demandando más, por eso Dios te está demandando más santidad, más integridad, más búsqueda. Por eso Dios quiere que tú le conozcas en ese desierto y dependas de Él. Por eso Dios te está capacitando en la fe. Pero es por eso. Porque tú no eres cualquier cosa. Tú eres un escogido y una escogida de Dios. Oh, salama aquí amanso queiro. Y canda lama soquita lama kenda. Eres un escogido y una escogida. Donde Dios te está procesando, te puede doler, porque tal vez te está pasando por un proceso de depuración para después meterte al fuego, que ya vamos a hablar.
el otro proceso que se trata de meterse al fuego. Amén, hermanos. En este desierto Dios proveerá todo lo que necesitas. Tal vez no en abundancia, pero no te hará falta nada. Pero si le eres fiel a Dios, Él te entregará en abundancia, porque Él te está capacitando para eso. Vamos a leer el libro, hermanos, de Éxodo 19:5. Aleluya. Dice la palabra del Señor: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Hoy vamos a buscar el libro de Deuteronomio 5, 32 al 33. Dice la palabra: así que Moisés le dijo al pueblo: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios y de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran, entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y la tierra que ustedes van a poseer. Manténganse en el camino del Señor, su Dios, y entonces tendrán una vida larga y les irá bien. Pero hay que mantenernos en este camino. El desierto es para que aprendamos. Aleluya. Dios le dio una promesa al pueblo de Israel y Satanás puso la duda. Satanás puso la queja. Y Dios probó al pueblo para ver si el pueblo de Israel era fiel. Había un pueblo en Egipto que estaba pidiendo, aleluya, un Salvador. Le pedían día y noche al Señor: ya no aguantamos, Señor, estar siendo esclavos por el enemigo. Ya no aguantamos este trabajo duro que el enemigo nos pone. Estamos siendo oprimidos, estamos siendo destrozados. Manda una ayuda. Dios mandó la ayuda, mandó a Moisés. Hizo maravillas, milagros grandes. Pero el pueblo de Israel no quiso, óyeme bien, dejar la mala manera de vivir. No quiso soltar la idolatría. Y eso no les permitió ver lo que Dios tenía para ellos. Porque había murmuro en ellos. Había duda en ellos. Porque a pesar de que Dios, no sé a cuánto les ha pasado, que a pesar de que Dios está haciendo milagros, señales y prodigios, tú te estás quejando. Pero sí, pero tal cosa, pero sí, pero lo otro. El problema es cuando nos desenfocamos, que ya vamos a hablar de esos puntos más adelante. Pero el Señor mismo probó la fidelidad de su pueblo. Oye bien, el desierto es para probar la fidelidad que tú tienes hacia Dios. Porque en el desierto es donde Dios te va a hacer que tú quites todo de ti. Todos esos demonios que atormentan tu alma, aleluya. Dios va a hacer en este desierto que tú te despojes de ellos para que tú puedas ser libre. Pero el problema es cuando no queremos despojarnos de esas cosas y no reconocemos. Entonces nunca vamos a alcanzar la tierra prometida, las promesas que Dios nos ha dado. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Entró un pueblo que creía. Entraron jóvenes guerreros, jóvenes que tenían fuerza. Habían ancianos, sí, habían ancianos, pero ancianos que creían, que no dudaron en que la autoridad era Moisés, que no dudaron, aleluya, que Dios usaba a Moisés y que Dios lo había puesto como pastor de esas ovejas. Ese pueblo fue el que entró a ese lugar. José, oye bien, este es José, tenía sueños donde él sería gobernante, ¿sí? Ya todos sabemos la historia de José. Pero para poder llegar José a ser gobernante como había soñado,
y que cuando él contaba los sueños a sus hermanos se le venían encima y lo querían matar. Porque ellos pensaban o sentían que José era el preferido del Padre. Y no solamente del Padre carnal, sino que también del Padre espiritual. Pero es que había algo en José que era moldeable, que era amoroso, que tenía el corazón de Dios. Pero aún así, óyeme bien, teniendo el corazón de Dios, él tuvo que pasar cierto desierto, donde tuvo que ser vendido por sus hermanos, donde tuvo que pasar traiciones, donde lo volvieron a meter a la cárcel por una injusticia. Pero el corazón de José nunca guardó resentimiento, nunca guardó raíz de amargura. Y eso lo hizo gobernante, Kenda y Amanso Queiro. Por eso dice el Señor, si tú perdonas a tu hermano aquí en la tierra, yo te perdonaré también allá en el reino de los cielos. Porque de eso se basa la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú has conocido a Dios, entonces tú puedes amar a tu prójimo. Pero si tú no has conocido a Dios, no puedes amar a tu prójimo. ¿Qué es lo que te está estancando para que tú puedas llegar a ese lugar, a esa promesa que Dios te ha entregado? ¿Qué es lo que no está permitiendo que tú llegues? ¿Serán esas raíces de amargura? ¿Será que Dios te ha metido en el desierto para recordarte, aleluya, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz? ¿O será que estás empezando en el camino del Señor y Dios te está metiendo en el desierto para quitarte todas esas cosas que traías del mundo? Por estas dos razones Dios nos puede meter en el desierto. Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer en 1 Corintios 10, 12 al 13. Y dice la palabra: si usted piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Él nos va a mostrar la salida, porque Satanás te está tentando en el desierto. Satanás te está poniendo ofertas en este desierto, pero no las aceptes, rechaza estas ofertas del enemigo. Mejor busca a Dios, entrégale esa pregunta, entrégale esa carga, entrégale eso que tú llevas y Él te va a responder. Mira lo que dice: cuando sean tentados, Él mostrará una salida. Cuando el enemigo te esté oprimiendo demasiado, porque quiere robarte el propósito, entonces Dios te va a mostrar una salida. Pero no vayas a caer en la tentación del diablo. No vayas a caer en esa tentación del diablo. Hay decisiones que tenemos que tomar, pero tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo.